Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis todos muy bien. Bueno, como veis, continuamos con el curso de virtualización con VMware 8 y en los siguientes vídeos vamos a ver cómo crear una máquina virtual, cómo hacer la instalación completa de una máquina virtual. Para ello, como veis, estoy en el Virtual Center y lo vamos a hacer todo desde aquí. También se podría hacer desde los nodos, pero ya que tenemos el Virtual Center instalado, lo haremos a partir de aquí todas las labores desde el propio Virtual Center, ¿de acuerdo? Vale, entonces, antes de continuar tenemos que ver qué necesitamos para crear una máquina virtual. Aún nos quedan muchas cosas por ver en el Virtual Center, pero quería ver con vosotros la creación de una máquina virtual para que tengáis claros ciertos conceptos, ¿vale? Porque ahí vamos a ir viendo a la hora de hacer una máquina virtual todos los requisitos, todo lo que vamos a necesitar. Antes de nada tenemos que tener en cuenta qué necesitamos para crear una máquina virtual. Para crear una máquina virtual en un entorno virtual necesitamos tres componentes, ¿vale? Son tres componentes básicos. Así como cuando creamos una máquina física, bueno, nos van a hacer falta muchos componentes, una placa base, un procesador, memoria, fuente, etcétera, etcétera, pues a la hora de crear una máquina virtual, los componentes básicos se reducen. Sobre todo hay tres componentes que van a ser imprescindibles y luego pues habrá otros componentes que se pueden ir añadiendo. Por ejemplo, los tres componentes básicos van a ser CPU. Vamos a tener que asignar qué cantidad de CPU queremos asignar a la máquina virtual, memoria, lo mismo, cuánta memoria queremos, y un almacenamiento para guardar los archivos. Luego tenemos otros componentes extra, vamos a decir, que no son obligatorios, pero lógicamente van a venir bien y van a ser necesarios en ciertos puntos, tales como pues una tarjeta de red, ¿vale? Para que tengamos conexión de red con esa máquina virtual, que tenga conexiones USB, todo ese tipo de cosas también van a ser necesarias, aunque no son obligatorias, vamos a decir. Vale, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a crear nuestra primera máquina virtual. La creación de la máquina virtual en sí tiene como, vamos a decir, dos partes, ¿no? Por un lado, vamos a crear lo que sería, entre comillas, como una plantilla, ¿vale? Que sería la máquina virtual con la configuración que nosotros queremos. Y luego, una vez que tengamos ya la máquina virtual preparada, pues sobre esa máquina virtual, pues hacemos ya la instalación pues del sistema operativo que queremos tener en esa máquina. Vale, entonces en este primer vídeo lo que vamos a hacer es hacer la parte de configuración de la máquina virtual. Y todo esto lo vamos a hacer, como he dicho, aquí en el Virtual Center. Bueno, como veis, estoy en el Virtual Center y si vamos al inventario, aquí en la parte izquierda nos aparecen los hosts, los nodos que tenemos y las máquinas virtuales que tenemos. Como veis, solo tenemos una máquina virtual, que es el propio Virtual Center, aunque aquí, como veis, en la descripción, en los detalles, nos dice que tenemos tres máquinas virtuales. ¿Por qué nos dice esto? Porque esto ya lo veremos quizás en un futuro para un tema más avanzado. Cuando creamos un clúster, vamos a venir aquí a la segunda pestañita, veis que hay aquí como dos máquinas virtuales que se llaman VCLS. Esto lo crea el clúster, ¿vale? Cuando creamos un clúster, nos crea en cada nodo esta pequeña máquina virtual que lo que permite es que en caso de que el Virtual Center se caiga, pues estas pequeñas máquinas virtuales pues van a seguir dándonos ciertas funciones, ¿vale? Pero eso de momento no es lo principal. Vale, entonces, ¿cómo vamos a crear nuestra primera máquina virtual? Tenemos que situarnos en cualquier punto donde queremos crear la máquina virtual, excepto aquí en el punto más alto donde, como veis, botón derecho no nos deja crear máquina virtual. Aquí es el único punto donde no vamos a poder crear una máquina virtual. Sí podemos ver todas las que hay, pero como veis no nos deja crear. Para crear tendríamos que hacerlo en el data center, en el clúster o en el nodo correspondiente. Da igual dónde lo hagáis porque luego lo podemos mover de sitio o podemos seleccionar dónde crear la máquina virtual. Si lo hacemos en data center nos pedirá en qué nodo hacer la instalación. Entonces vamos a pinchar en data center, botón derecho, y como veis aquí tenemos un montón de opciones, entre ellas nueva máquina virtual. También en un futuro haremos la implementación de una plantilla OVF. OVF son como plantillas ya precreadas, las cuales, pues bueno, cargamos en el Virtual Center y tenemos una máquina ya preparada. El propio Virtual Center, pues es una especie de OVF, ¿no? Es una especie de plantilla que se instala de otra forma. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, como veis, en producción también tenemos la opción de crear máquina virtual y en los propios nodos también. De hecho, podríamos ir a uno de los nodos y hacer la instalación de la máquina virtual desde ese nodo. Pero, como os he dicho, lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a pinchar en Data Center, botón derecho,
nueva máquina virtual. Vale, aquí nos va a aparecer este asistente muy sencillo en el cual pues nos va a solicitar todos los datos de esa máquina virtual. Entonces, bueno, vamos a seguir paso a paso este asistente. Esta opción le guía en todo el proceso para crear una máquina virtual. Podrá personalizar procesadores, memoria, conexiones de red y almacenamientos. Necesitará instalar un sistema operativo invitado después de la creación. Vale, con esto vamos a hacer simplemente la máquina virtual, pero luego vamos a tener que instalar un sistema operativo en él. Entonces, bueno, pues vamos a darle a siguiente. Y aquí empezamos con el asistente. Bien, nombre de la máquina virtual. Aquí le vamos a dar un nombre. Este nombre es el nombre que va a tener en el Virtual Center, en nuestro entorno virtual. Luego la máquina física, o sea, la máquina, una vez que hagamos la instalación, que va a ser como si fuese una máquina física, puede tener otro nombre diferente, pero bueno, normalmente se suele asignar el mismo nombre. Imaginaros que este equipo va a ser un Windows Server. Vamos a darle un nombre. Windows 2022. Imaginaos que voy a instalar aquí un Windows Server. Aquí habría que darle un nombre ya más acorde. Eso ya lo haremos más adelante en las siguientes máquinas que vaya instalando. Pero pondríamos un nombre más acorde quizás con la nomenclatura de nuestro entorno empresarial, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dado el nombre, como veis, aquí nos dice dónde guardar esta máquina virtual. Aquí nos aparece el datacenter y luego las carpetas que tenemos creadas en el inventario. Podemos hacer carpetas después y luego meter esta máquina a esas carpetas. Eso ya depende cómo lo queramos hacer. Pero bueno, de momento lo voy a meter aquí en Datacenter. Le vamos a dar a siguiente. Y en el siguiente punto nos va a decir o nos va a preguntar en qué nodo queremos hacer la instalación. Veis que nos salen los dos nodos. Si tuviésemos más, aparecerían más. Así que bueno, podemos seleccionar uno de los nodos. Voy a elegir el nodo 2, por ejemplo, puesto que en el 1 ya tenemos una máquina virtual. Y así, pues bueno, para tener una máquina virtual en cada nodo. Y bueno, fijaros en la parte inferior que no tengamos ningún error. De momento está toda la compatibilidad está ok, con lo cual, correcto. Vamos a dar la siguiente. Y en este punto nos indica dónde queremos guardar esta máquina virtual. En este caso, como veis, nos están saliendo los almacenamientos que tenemos en el nodo 2. ¿Vale? Hemos seleccionado instalarlo en el nodo 2, con lo cual nos salen los almacenamientos de ese nodo. Si tuviésemos almacenamientos compartidos, que lo veremos también más adelante, por ejemplo, un almacenamiento que se puede configurar por RISC-ASI, lo podríamos tener configurado en los dos nodos y saldría aquí y lo podríamos seleccionar. Vale, eso lo vamos a hacer más adelante para, bueno, el tema de creación del clúster con alta disponibilidad, DRS y todo eso. Pero ahora de momento vamos a seleccionar un almacenamiento local. Como veis, aparecen los NVMEs y el RAID que tengo en este equipo. Vamos a pinchar en el NVMe de 1 tera, por ejemplo. Me dice que todo está correcto. Todo el resto lo vamos a dejar por defecto. Aquí podríamos cambiar ciertas políticas y demás, pero esto no vamos a tocar nada de esto. Vamos a darle a siguiente. En el siguiente punto nos dice qué nivel de compatibilidad vamos a crear esta máquina virtual. Como veis, aquí nos salen básicamente todas las versiones de SXI. Por defecto, pues lógicamente vamos a elegir siempre la última versión de SXI, que en este caso es la 8. ¿Vale? Entonces, bueno, nos pone que las máquinas virtuales que utilizan hardware versión 20 ofrecen mejor rendimiento y las características más recientes disponibles en SXI 8. A medida que seleccionemos una versión superior, lógicamente, pues la máquina tendrá mejor rendimiento y mejores características. Vale, pero bueno, si por algún motivo, por compatibilidad o por cualquier otra cosa, tenemos una versión SXI más antigua o queremos utilizar una antigua, también podemos hacerlo aquí. Dejamos esto tal y como está, le damos a siguiente y aquí nos dice o nos pregunta qué sistema operativo vamos a instalar en esta máquina virtual. Y como veis tenemos diferentes opciones, Linux, Windows o otro. Y dentro de Windows, por ejemplo, pues tenemos toda la lista de sistemas operativos Linux, o sea, Windows o Linux que podemos instalar. Ya veis, ¿no? Tenemos un montón de opciones. Vale, ¿esto para qué es? Esto realmente, lógicamente, al configurar el sistema operativo, no vamos a hacer la instalación del sistema operativo. Yo podría aquí, de hecho, engañarle, decir que voy a instalar un Windows Server 2022 e instalar un Windows 10, ¿vale? Eso podemos hacer cualquier cambio de esos. Lo que pasa es que esto lo utiliza luego como referencia a la hora de instalar lo que son las VMware Tools, que son unos pequeños
archivos que nos mejoran el rendimiento y drivers de la máquina virtual, usa esto de referencia, con lo cual si aquí ponemos, por ejemplo, Linux y luego instalamos un Windows, pues ahí se lía y los VMware Tools no se instalan bien porque nos intenta instalar las de Linux en Windows y cosas así, ¿vale? Entonces está bien que pongáis el sistema operativo que vais a utilizar. Vale, vamos a dejar todo tal y como está, en este caso Windows Server 2022, vamos a dar la siguiente, y aquí en personalizar hardware es donde está el meollo de la cuestión, ¿vale? Aquí es donde está toda la configuración de la máquina virtual. Como veis, tenemos un montón de opciones. CPU, memoria, disco, controladoras, tarjetas de, bueno, conexiones de red, CD, USBs. Bueno, aquí es donde vamos a poder configurar todas las características de esta máquina virtual. Podemos empezar, por ejemplo, si queremos ampliar CPUs, pues imaginaros que en vez de 2 CPUs queremos 4, podemos cambiarlo. Y si desplegamos, tenemos otras opciones que en algún caso puede ser interesante, pero de momento no vamos a tocar nada. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si queremos que esta máquina virtual pueda también virtualizarse dentro de esa máquina virtual, pues tendríamos que marcar, por ejemplo, esta pestaña para poder virtualizar dentro de una máquina virtual. Bueno, este tipo de cosas más avanzadas de momento no las vamos a tocar, con lo cual aquí, pues ya os digo, podemos personalizar cuántos gigas de memoria en este caso queremos para esta máquina. Disco duro, pues en este caso por defecto pone 90, pero ya veis que podemos cambiar todo esto. También podemos cambiar en qué almacenamiento va a ir. Bueno, todo esto de momento vamos a dejarlo tal y como está. Bueno, esto puede ser interesante. Aquí tenemos diferentes opciones de puesta a cero lenta con aprovechamiento grueso. El grueso sería que nos coge los 90 gigas directamente y el fino sería que va utilizando lo que necesita. Vamos a coger fino. Normalmente utilizaré fino pues para ahorrar un poco de espacio. Y bueno, de momento vamos a dejar también esto por aquí. Y bueno, ya veis que tenemos otras configuraciones. Esto vamos a necesitar configurarlo después. A la hora de crear una máquina virtual y luego instalar el sistema operativo vamos a tener que instalarlo seguramente de una ISO. Y esta ISO la podemos tener o en nuestro CD o también lo podemos tener en un almacenamiento y desde ese almacenamiento hacer la instalación. Pero bueno, esto lo haremos en siguientes vídeos. Aquí simplemente quiero que veáis, pues bueno, todas las opciones que tenemos. De hecho, como veis, tenemos un botón aquí para agregar nuevos dispositivos. Imaginaros que en esta máquina virtual, en vez de un disco de 90 gigas, o aparte de este disco, queremos tener otro disco más, pues pincharíamos aquí, disco duro, y veis que nos añade un segundo disco duro, que imaginaros que en este caso quiero uno de 80, ¿vale? Por poner un ejemplo. O incluso si queremos una tarjeta de red extra, porque va a tener 2 redes, pues también lo podríamos pinchando aquí, pues ya veis que tendríamos 2 tarjetas de red. Luego dentro de las tarjetas de red también tenemos diferentes opciones que ya comentaremos. Así de forma rápida os diría que bueno, las primeras son como más compatibles, pero si queréis sacar el máximo rendimiento, por ejemplo en una red de 10 gigabit, habría que poner la VMXNet 3. Esto, al meter esta tarjeta de red, luego vamos a necesitar las VMware Tools que he comentado para que instale bien el driver y demás. Vale, pero bueno, vamos a dejar todo esto así. Ya veis que aquí con agregar dispositivos podemos agregar, bueno, ya veis que un montón de dispositivos extra a esta máquina virtual. Con esto pues ya podríamos avanzar. También podemos quitar, si vemos que no queremos utilizar alguno de los dispositivos, botón derecho aquí, o sea, botón izquierdo de los 3 puntitos y quitamos. Algunas cosas no nos va a dejar quitarlas, lógicamente, porque son imprescindibles, como CPU, memoria, en este caso un disco. Bueno, el disco sí nos deja quitar. Podemos hacer una máquina virtual sin disco, lógicamente, aunque luego para hacer la instalación necesitamos donde almacenar esos archivos. Vale, pues esto sería un poco para configurar todo este tipo de cosas de la máquina virtual. Tenemos otro botón de opciones y parámetros avanzados. Este de parámetros avanzados no lo vamos a tocar. Y en opciones yo no suelo tocar mucho, pero aquí tenemos alguna opción también. Por ejemplo, si nos hemos confundido en el nombre de la máquina virtual, lo podemos cambiar aquí. Tenemos también la posibilidad aquí, como veis, de instalar las VMware Tools según lo que marquemos aquí.
Y también tenemos más opciones, por ejemplo, opciones de arranque. Esto sí que se puede tocar a veces si queremos que la máquina virtual, en vez de arrancar por EFI, pues sea una BIOS. Este tipo de cosas las podemos cambiar por aquí. Administración de energía. Bueno, ya veis que tenemos aquí un montón de opciones. Alguna cosa la veremos en un futuro, pero bueno, yo aquí no suelo tocar mucho, a no ser que quiera hacer algo especial con el arranque o algo así. Vale, normalmente lo que más se toca es, lógicamente, adaptar la máquina a nuestras necesidades. Bien, pues una vez que tenemos ya todo listo, vamos a dar la siguiente. Aquí nos va a dar un resumen de todo lo que hemos seleccionado, que básicamente es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Todos los almacenamientos, el host, todas las configuraciones, etcétera, ¿no? Vale, pues una vez que tenemos todo listo, le damos a finalizar. Y si todo ha ido bien, como veis, en la parte izquierda nos aparece una máquina nueva que se llama Windows 2022, que pinchando sobre ella, pues tenemos aquí todos los datos de esta máquina. De hecho, ya veis que están todos los datos que hemos hecho en la configuración, ¿no? La CPU, memoria que tiene, discos, etcétera, etcétera. También el uso. Bueno, tenemos, como veis, un montón de información. Recordad que estas ventanitas se pueden mover a gusto si queremos cambiar alguna o si queremos eliminar alguna que no nos interese. ¿Vale? Esto siempre lo podemos mover como más nos plazca. Por ejemplo, esta si no la quiero, la puedo mover por aquí abajo. Bueno, hay que tener en cuenta que al mover aparece como una raya, ¿vale? Para moverlo, habéis visto, ¿no? Que cuando la movéis, si no la movéis donde esté esta marca, no se mueve, ¿eh? Vale, pero bueno, esto ya es un poco a gustos. Lo más importante suele ser estas pantallas en las que tenemos el detalle de la máquina virtual, el hardware que tiene, y luego aquí en esta ventanita vemos si está encendida o está apagada, la podemos iniciar, todo ese tipo de cosas. Y luego aquí tenemos un montón de menús donde pues podemos hacer un poco supervisar lo que vimos en vídeos anteriores, pues monitorizar un poco esta máquina virtual, aquí realizar ciertas configuraciones. Y en estos apartados pues vemos el almacén donde está guardada la máquina virtual. Como veis, hemos seleccionado el disco, el NVMe de 1 tera del nodo 2, las redes que tiene configuradas. Bueno, ya veis que tenemos la información de cada máquina en todo este apartado. Bueno, más cosas. Con el botón derecho sobre la máquina también tenemos toda esta información. Podemos utilizar la de energía, que sería para apagarla o encenderla. Aquí lo mismo, la parte de sistema operativo. Bueno, tenemos aquí la opción de instalar las tools y demás, que lo veremos. Crear snapshot. Migrar para moverla de sitio. Algunas cosas ya las iremos viendo con más calma, ¿eh? Ahora quedaros un poco con todas las opciones que hay aquí. En editar configuración, como vais a ver, pues tenemos la pantalla de configuración, donde pues imaginaros que queremos cambiar las CPUs o memoria que usa. El nombre, yo creo que aquí, como veis, está el nombre de la máquina virtual. Bueno, podéis acceder a los mismos menús desde diferentes sitios. Aquí arriba tenéis también en plan reducido con botoncitos, pues encender, apagar, editar la configuración, que nos lleva al mismo sitio. Bueno, ya veis, ¿no? Vamos a arrancar la máquina para que veáis. Vamos a pinchar en iniciar la consola remota. Como veis, nos abre otra ventanita. Y en esta ventanita pues arrancará la máquina virtual. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que ahora mismo esta máquina virtual no tiene nada y pues no arrancará ningún sistema operativo. Nos quedaría, esto lo haremos ya en el siguiente vídeo, instalar un sistema operativo. Vale, entonces, bueno, creo que la máquina no está arrancada. Vamos a pincharle aquí para que arranque. Ahí está, bueno, veis que está arrancando la máquina, pero es como si tuviésemos un ordenador recién traído de fábrica, pero sin sistema operativo. Se va a quedar ahí, va a intentar arrancar, pero lógicamente no tiene sistema operativo y no va a hacer nada más. Vale, entonces, bueno, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Hemos visto cómo crear nuestra primera máquina virtual. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer la instalación de un sistema operativo. Vamos a necesitar una ISO de un sistema operativo, en este caso utilizaré un Windows Server, uno de prueba, y vamos a necesitar meter esta ISO de alguna manera a esta máquina virtual, ¿vale? Pero eso, como os digo, lo veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo?
Bueno chicos, pues nada más. Si tenéis alguna duda o sugerencia, como sabéis, podéis ponerlo en comentarios. También podéis utilizar el canal de Telegram para vuestras dudas. Lo tenéis todo en la descripción. Y nada, lo dicho, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.